Hoy en esta noche queremos compartir una palabra de parte de Dios con todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, de nuestro amigo, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Cristo vino ¿verdad? A cumplir lo que el Padre le había mandado hacer en la tierra. O sea que vino a traer salvación a todos y cada uno de nosotros, vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Vino a alcanzar todo lo que se había perdido, vino a salvar todo lo que se había perdido, vino a rescatar todo lo que se había perdido, amados hermanos. Eso es lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo muchos seguidores, tuvo muchos seguidores Jesucristo, pero cuando Él, amados hermanos, a último momento después de que Él resucitó, se levantó de la tumba al tercer día, dice la palabra del Señor, estuvo un rato más con los discípulos, unos días más, unos 40 días más, dice la Escritura, que estuvo con sus discípulos enseñándoles, ¿verdad? Predicándoles, enseñándoles las buenas nuevas del reino de su Padre. Y entonces, amados hermanos, los discípulos, sus seguidores, estaban muy contentos, muy seguros, ¿verdad? Con Jesús, que Jesús estaba cerca de ellos. Pero, amados hermanos, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Él dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, dice Él a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, para que yo rogaré al Padre, decía Él, y el Padre enviará un consolador, la cual los guiará a ustedes a toda justicia, a toda verdad, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que Jesús ascendió a los cielos, y cuando escucharon sus seguidores, los apóstoles, los discípulos, todo lo que Jesús les estaba diciendo, ellos se pusieron tristes, me imagino, ¿verdad? Porque imagínate, después de mucho tiempo, más de 3 años, ¿verdad? Él les estuvo enseñando, ellos vieron muchos milagros, palabras, hermanos, que Jesús les daba a ellos, y después les dijo Jesús que tenía que irse, ¿verdad? Y que no se pusieran tristes. Los discípulos se pusieron tristes porque Jesús les dijo que se marchaba, se iba, se regresaba de donde Él vino. Entonces, entendemos aquí que los discípulos, amados amigos, hermanos, se pusieron tristes porque el Maestro se iba, porque Jesús se iba a los cielos. Pero una palabra que dijo Jesús, amados hermanos, eso nos pone a pensar. ¿Por qué? Porque, eh, porque la palabra de Dios dice, hermanos, Jesús se había ido, pero Él prometió algo, ¿verdad? Para todos sus seguidores, así como usted y yo, que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Amén, nosotros lo estamos siguiendo. Hay una palabra que les dejó a sus discípulos, una palabra, amados hermanos, que hasta el día de hoy es para todos nosotros los que buscamos a Jesús, los que seguimos a Él. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Y hoy, en esta noche, ¿verdad? Queremos compartir esta palabra, ¿verdad? Voy pues, dijo Jesús. Voy pues y yo rogaré al Padre, y el Padre enviará el Consolador, la cual estará con nosotros, dice. La cual estará con ustedes, dice. Los guiará a toda justicia, a toda verdad. ¿Qué quiso Cristo decir? Cristo, amados hermanos, nos está hablando de que no los dejaré huérfanos, dice. O sea que al decir eso a sus discípulos, no los dijo a ellos que se iban a quedar solos, no, sino que iban a enviar al Consolador. El Padre iba a enviar el Consolador. Cristo, amados hermanos, amigos que nos están escuchando, Él ya no está en la tierra.
Él vino a cumplir lo que el Padre le había dado que cumpliera. Él ya lo hizo. Ya pagó el precio por usted y por mí, por nuestros pecados. Solamente a través de Cristo, amados hermanos, nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos obtener la vida eterna solamente por Cristo. Pero el punto aquí quiero que entendamos el Consolador. Dice Jesús, el Padre enviará el Consolador, la cual los guiará a ustedes a toda justicia, a toda verdad. Hoy en día, amados hermanos, tenemos el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Amén. No estamos solos. Así como se sintieron los discípulos por un momento en el tiempo en la cual Jesús le había dicho que se iban a quedar solos. No los dejaré huérfanos, dice. Yo rogaré al Padre, el Padre enviará al Consolador. Hoy en estos tiempos, hermano, Jesús ya no está. Él ya vino a cumplir lo que el Padre le había dicho que Él hiciera. Pero hoy en día está el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el hermoso Espíritu Santo de Dios, nuestro amigo, el cual está con nosotros, dice la Escritura, la cual Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad, dice la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que tenemos a alguien quien nos está guiando a la verdad, ¿verdad? Que nos está, Él es el camino, ¿verdad? Nos está alumbrando, que nos está guiando, dice la palabra. Es el Espíritu Santo que está sobre la tierra hoy en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Es el Espíritu Santo que sigue tocando la vida de las personas. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy y toco a la puerta, dice, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. ¿De quién está hablando? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que convence, ¿verdad?, al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence, hermano, que estamos mal delante de Dios y necesitamos arrepentirnos. Es el Espíritu Santo quien está hoy en la tierra. Nosotros, usted y yo, no estamos solos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, amados hermanos, le entregamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús de Nazaret, dice la Biblia que por fe Él viene a morar en nosotros. Él mora en nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso cuando el Espíritu Santo empieza a guiarnos, amados hermanos, hay cambios en nuestra vida. Hay cambios en nuestra forma de ser, de hablar. Él cambia nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestirnos, físicamente. Él te cambia, hermanos. Así como me cambió a mí el Espíritu de Dios, la cual dice la Biblia que nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Es hermoso cuando tú lo sientes y cuando entra en ti, tú lo sientes. Es una presencia hermosa. El Espíritu de Dios es una presencia hermosa. No hay nada aquí en la tierra que pueda comprar esa presencia, que es el Espíritu de Dios. Es lo más hermoso que un ser humano pueda experimentar y tener. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es lo más hermoso, ¿verdad?, y poderoso lo que un ser humano pueda tener. Amén. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, la cual, amados hermanos, viene a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de todo nuestro pecado, ¿verdad?, y nos rendimos a Dios y le entregamos nuestro corazón a Dios, a Jesús. Es ahí donde el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros y empieza a hacer cambios en nosotros y empieza a transformar en nosotros. El Espíritu de Dios, amados hermanos, Él cambia cuando Él viene a nosotros. Cuando Él está en un ser humano, este ser humano ya no es igual. Cambia su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse. Cambia todo de adentro hacia afuera. Cuando nosotros dejamos que Él
¿verdad?, entre en nosotros y hace lo que Él tiene que hacer en nosotros. Es ahí donde vienen cambios a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos rendimos a Él, es ahí donde Él hace el cambio en nuestra vida. Amén. Por eso, amados hermanos, el hombre aquí, su servidor aquí, yo no era esta persona, ¿verdad?, así, sino era una persona mal hablada, mal vestida, hermanos. Era una persona eh, que vivía en la calle. Pero cuando el Espíritu de Dios, pude experimentar la presencia hermosa del Espíritu Santo, hermano, wow, eso es tremendo. No hay algo sobre la tierra que se compare con la presencia del Espíritu Santo cuando Él mora en ti, cuando Él te guía. Hay cambios, tiene que haber cambios. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y llega el Espíritu Santo en su vida, tiene que haber cambio en esa persona. Va a haber cambio en esa persona que empezó a escuchar la palabra de Dios, que dio chance al Espíritu de Dios para que lo guiara. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Es ahí donde Él cambia nuestro ser, nuestro pensamiento, todo desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo, hermano, ¿verdad?, Él cambia nuestro carácter, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el tema de hoy en esta noche es transformados por el Espíritu Santo de Dios. Transformado por el Espíritu Santo de Dios. Él transforma cuando Él llega a nuestra vida. Él transforma cuando Él llega a nuestro corazón, amados hermanos. Por eso es muy importante que nosotros nos dejemos, ¿verdad?, que Él nos guíe. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nos dejemos que la palabra del Señor nos guíe, amados hermanos, porque cuando nosotros nos dejamos que la palabra del Señor nos guíe, va a haber cambios en nuestra vida. El pastor no puede cambiar la vida de una persona. Sí puede ayudar, sí podemos ayudar a una persona que quiere cambiar su vida, pero el Espíritu de Dios es el que cambia, hace las cosas. Amén. Por ejemplo, en el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios soltó una palabra, ¿verdad? Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, dice la palabra. Pero yo me pongo a pensar, el que hizo esa luz es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que crea. Dios desata una palabra. Dios dice una palabra y el Espíritu Santo es el que crea las cosas. Amén. No sé si me está entendiendo. Dios es el que suelta la palabra o da la palabra y el Espíritu Santo, amados hermanos, es el que crea. Amén. Y el cielo se creó. Amén. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Quién creó eso? La voz de Dios tiene poder. Él da orden y el Espíritu Santo es el que crea. Amén. Por eso, amados hermanos, el Espíritu Santo, la cual guía a ustedes y guía a mí, es poderoso para cambiar nuestra vida. Es poderoso para transformar una vida. Es el Espíritu Santo, es el que me transformó a mí. Pero vamos a la palabra de Dios, hermano. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios está en una persona? Por eso el tema de hoy en esta noche es transformados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, muchos sabemos de memoria esta palabra. Pero yo te pregunto a ti, ¿ese mismo palabra está en ti? ¿Tú haces lo que dice esta palabra? ¿O estos frutos que está diciendo la palabra de Dios hay en ti, en nosotros estos frutos? Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Amén. Por eso, hermano, eso es lo que pone
o hace es el Espíritu Santo cuando Él está en ti. Estos son los frutos que tiene que haber en una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. No cualquier persona tiene estos frutos. El Espíritu Santo dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, las habilidades, ¿verdad?, que hay en el mundo impresionan, pero el carácter es el que convence. ¿Y qué es el carácter? El carácter que tiene una persona, el carácter, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu forma, el Espíritu Santo forma en una persona y forma el carácter de una persona. O sea, cuando el Espíritu de Dios llega, amados hermanos, transforma el carácter de esa persona. O sea que esa persona ya no va a ser el mismo. El Espíritu de Dios moldea a esa persona, lo hace diferente, transforma ese carácter que tenía y lo hace al carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llega, hermano, transforma el carácter. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en el creyente, hermano, produce una transformación que va a ser visible, ¿verdad?, en el carácter de una persona, haciéndose semejante a Cristo. Amén. O sea que cuando el Espíritu Santo está en una persona, vamos a poder ver el cambio en esa persona. Va a haber cambio, va a ser visible, pues, la vida de esa persona, su caminar, su forma de hablar, su forma de ser, se va a ver. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y habita en una persona. Amén. El Espíritu Santo, hermano, nos transforma de adentro hacia afuera. Bendito sea el nombre del Señor. El carácter no se impone desde afuera, se forma desde adentro. Amén. Y mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que, amados hermanos, en el mundo en la cual estamos viviendo es un mundo, amado hermano, que ya está corrompido. Esa es la palabra. Amén. Pero Pablo, amado hermano, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña que la transformación comienza con la mente. Eso es lo que él dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué Pablo quiere decir? Que, amado hermano, que nuestra transformación comienza con la mente, ¿verdad? Es un proceso interno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando nos dejamos que el Espíritu de Dios, amados hermanos, cambie nuestra vida, Él va a empezar a cambiar desde adentro. Porque cuando Él viene a nosotros, Él viene desde adentro, ¿verdad? Él no viene de afuera, hermano. Él viene desde el interior. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado a Dios y le damos nuestro corazón, Él viene automáticamente por fe en nuestro corazón y entra y mora en nosotros, dice la palabra, y empieza a transformar, amados hermanos, conforme nosotros vayamos buscándolo a Él, estudiando la Biblia en oración, en ayuno, yendo a la iglesia, escuchando su palabra. El Espíritu Santo empieza a cambiar de adentro hacia afuera todo lo que estaba desordenado, amado hermano. El Espíritu Santo empieza a acomodarlo, así como en el principio, dice la palabra, en el principio, ¿verdad?, la tierra estaba desordenada y vacía, dice, pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del abismo. Entonces, cuando Dios empieza a hablar, el Espíritu Santo empieza a acomodar las cosas en su lugar. Eso pasa con nosotros cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, amados hermanos. Todo lo que había desordenado en nosotros, el Espíritu Santo
empieza a ordenarlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué les digo eso? Porque eso pasó conmigo, hermano. Cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, vino a mi vida, empezó a ordenar mi vida, empezó a cambiar de adentro hacia afuera. Hasta el día de hoy, Él me sigue transformando. Eso pasa cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, y los frutos de Él van a ser visibles ante los ojos de las personas que nos rodean. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pablo nos enseña que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice Pablo, enseña, amado hermano, que la transformación comienza con la mente. Es un proceso interno, ¿verdad? No se trata de actuar como cristianos. No se trata de actuar que vas a la iglesia, que eres cristiano, sino de serlo en esencia, amado hermano. La verdadera transformación es obra de Dios, no actuación del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo, muchos vemos que están en la iglesia, pero no todos son guiados por el Espíritu de Dios. No todos se dejan que el Espíritu de Dios los controle, los guíe. Jesús dijo, voy pues y yo rogaré al Padre, y el Padre enviará al Consolador, la cual los guiará, dice. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo los está guiando? No todos nos gusta que nos dirija, hermano. No todos no a todos nosotros nos gusta que nos manden qué tenemos que hacer, más el Espíritu de Dios. Imagínate, Él vino a guiarnos, dice la palabra. A muchos de nosotros no nos guste que nos digan qué tenemos que hacer. Y el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra, Él vino a eso, a guiarnos, a guiar al cristiano, a guiar a aquel que es seguidor de Jesús, aquel discípulo de Jesús que es usted y yo. Tenemos que dejarnos que Él nos guíe, el Espíritu Santo. Si no nos dejamos que Él nos guíe, hermanos, no va a dar esos frutos que Él dice en su palabra en nosotros. Esos frutos no se van a dar. ¿Por qué? Porque no dejamos que Él nos guíe. ¿Cuántos de las personas que están en la iglesia, hermano? Mucha gente está en la iglesia, un montón, mucha gente, pero no todos son guiados por el Espíritu Santo. El hombre, hermano, es rebelde desde el principio. No nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo es nuestro consejero. Él nos dice qué tenemos que hacer. Pero como te digo, a muchos de nosotros no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, o que nos manden que tenemos que hacer algo. No nos gusta. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, dice la palabra. Es nuestro consejero. Amén. Es nuestro consolador. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no se trata de actuar como cristianos, sino de serlo en esencia, hermanos. La verdadera transformación es obra de Dios cuando nosotros dejamos que Él nos guíe. Es muy importante lo que estamos hablando. La verdadera transformación es obra de Dios, no actuación del hombre. Muchos actúan como cristianos, pero dile algo, se enojan, se levantan contra uno, contra el pastor, contra el líder. ¿Qué pasa allí? Todavía falta, no conoces al Espíritu Santo todavía. Tienes que dejarte que Él te guíe. Tienes que dejarte que Él te aconseje. Fácilmente conoce uno al que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a dejar que lo corrijan, que el Espíritu de Dios lo corrija. Que el líder que Dios puso enfrente, te vas a someter, vas a ser guiado, te vas a dejar que te guíen. Amén. No sé si me están entendiendo lo que estamos hablando hoy en esta noche. Hay muchas iglesias, hermanos. Hay mucha gente que va a la iglesia. Pero dice la palabra
que el Espíritu de Dios está sobre la tierra y es el que convence de pecado al hombre. Es el que guía, si es que tú te dejas que Él te guíe. Porque muchos somos rebeldes por naturaleza. Amén. Por eso fácilmente se conoce a una persona que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, amado hermanito, que me está escuchando, va a producir fruto. No solo señales. Amén. No solo señales, va a producir fruto. Mira lo que dice Gálatas 5:22 al 23. Estábamos leyendo. El fruto del Espíritu no es una lista de deberes que tenemos que hacer, sino evidencia del obrar divino. ¿Me están escuchando? El fruto del Espíritu no es una lista de deberes que usted tiene. Me tengo que comportar así porque la palabra lo dice. No, sino evidencia del obrar divino. Cuando Dios cambia y pone eso en ti, ese fruto va a estar ahí. Tú vas a tener ese fruto porque Dios lo puso. Esa es tu esencia, que Dios te ha cambiado. Eres diferente, caminas diferente. Es la esencia que hay una transformación, que Dios hizo esa transformación en ti. El fruto del Espíritu no es una lista de deberes, es que tengo que hacer esto. No, no, no. Eso cuando Cristo cambia, eso Él pone en nosotros. Amén. Un cristiano lleno del Espíritu es, hermanos, reconocible por su carácter, no solo por sus palabras. Yo te puedo hablar bien bonito aquí, pero si tú me conocieras en persona, ¿verdad? Vas a pensar algo diferente de mí. Que Él no es lo que Él predica. Él no tiene amor. Él no es lo que Él dice que es. Amén. Por eso un cristiano lleno del Espíritu es reconocible por su carácter. Porque una persona lleno del Espíritu Santo, tú lo vas a conocer por los frutos que Él tiene. Fruto de amor, lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tiene que tener un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Va a ser como un arbolito frutal bien cargado. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando el Espíritu de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo, hermano, el Consolador, nuestro guiador, el precioso Espíritu Santo. Hay iglesias, hermanos, que han ignorado al Espíritu Santo. Han ignorado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra. Es el que convence de pecado, dice la palabra. No es el pastor, no es el líder. Es el Espíritu Santo que el Padre envió, porque Cristo rogó al Padre. Dijo Cristo, voy pues, le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él enviará al precioso Consolador, ¿verdad? La cual Él guiará. Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Amén. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no lo podemos lograr nada. Porque solamente a través de Él, hermano, vamos a poder caminar conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a hacer las cosas. Amén. Ese es el Espíritu Santo que se derramó allá en el Pentecostés cuando esos discípulos estaban unidos, dice la palabra de Dios. Ahí descendió el Espíritu de Dios, hermanos, la cual los bautizó, hermanos, en Espíritu Santo y fuego, y empezaron a hablar en lenguas, dice la palabra. Los llenó de poder, hermanos. Salieron de ese lugar, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y con ese poder, hermano, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. Empezaron a salir de esas cuatro paredes, hermanos. Se fueron, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, a los pueblitos de alrededor a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso digo en esta noche, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, porque Él está aquí. Él está aquí en la tierra. Él está.
Muchas iglesias han ignorado al Espíritu Santo. Piensan que en su palabrería o con las cosas que aprendieron, estudiaron la Biblia, van a poder convencer de pecado a las personas. No, es el Espíritu de Dios, dice la palabra, el que convence de pecado. Nosotros no podemos hacer nada. Es el Espíritu de Dios, es el que toca, cambia, transforma, levanta. Amados hermanos, es el Espíritu de Dios, es el que levantó a Cristo de la tumba. Imagínate tú, y tú lo estás ignorando. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas, el Espíritu, amado hermano, el Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. Eso es lo que vino Él a hacer. El Espíritu Santo, Él vino a formar el carácter de Cristo en nosotros. Imagínate usted si nosotros lo ignoramos, ¿cómo se va a formar el carácter de Cristo en nosotros? Es el que guía, es el que transforma. Es el que resucita, es el que transforma, es el que sana, amado hermano. El Espíritu de Dios hace todo. Sin Él nada se hace, nada se puede hacer. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. No sé cuántos de ustedes me están escuchando. Comparta la transmisión, hermano. Dice Gálatas 4, 19. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice. Mira lo que dice Gálatas. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Y quién lo va a formar? Es el Espíritu. El Espíritu lo va a hacer. Porque la mucha letra mata, dice la palabra también. No es palabrería el que va a cambiar, no. Es el Espíritu Santo, a través de la palabra, es el que va a cambiar nuestra vida. Es el que convence al mundo de pecado. Bendito sea el nombre de Cristo. Déjame decirte que el Espíritu Santo, amados hermanos, cada día trabaja en nosotros para que veamos menos de nosotros y más de Jesús. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hermanos, se va a ver menos de nosotros. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, perdón. Es necesario que Él crezca, dice, y que yo mengüe, dice Juan el Bautista. Él había entendido eso. Es misterio lo que estoy hablando. Juan Bautista había entendido eso, hermano. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, dice, que me haga chiquito yo y que Él crezca. Eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros. Él es formar el carácter de Cristo en nosotros. Para que crezca Cristo en nosotros, hermano. Por eso cada día el Espíritu trabaja en nosotros. Para que se vea menos de nosotros y más de Jesús. Él está formando el carácter, quiere formar el carácter de Jesús en nosotros. Más que creyente, el Espíritu quiere hacernos semejante a Cristo. No solamente ser creyente, sino que el Espíritu de Dios, amado hermano, quiere hacernos semejante a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo forma a Cristo en nosotros. Pero muchos de nosotros no nos gusta que nos guíen. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. El Espíritu de Dios para eso vino. Para eso vino a la tierra. Para guiarnos, dice la palabra. Para guiarnos, dice la palabra. A toda justicia, a toda verdad. Pero déjame preguntarte a ti. ¿Tú te has dejado que el Espíritu Santo te guíe? Cuando el pastor por medio de la palabra te dice lo que tú tienes que hacer, tú te enojas. No te dejas que te guíen. Es el Espíritu Santo, está tratando contigo sin tú sabes bien esto. A muchos de nosotros no nos gusta que nos corrijan, amados hermanos. El carácter formado por el Espíritu va a reflejar a Cristo. Cuando el Espíritu
está trabajando en nosotros, hermano, se va a ver el carácter de Cristo en nosotros. Primera de Corintios 13 dice que el amor no es emoción. Mira lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que nos está hablando de que, está hablando de los que estamos en la iglesia, que muchos de nosotros hablamos en lenguas, pero hablas en lenguas pero no amas al hermanito, a la hermana que está a tu lado. De eso de nada sirve lo que nosotros hacemos si hablamos en lengua, oramos mucho. Si no hay amor en nosotros, dice la palabra, vengo a ser como metal que resuena, dice, o címbalo que retiñe. Por eso es importante, hermano, el fruto del Espíritu Santo, primero, que es amor. Si no hay amor en nosotros, de nada sirve lo demás. El amor no es una emoción, es decisión y acción. Bendito sea el nombre del Señor. Si no amamos como Cristo nos amó, hermano, no estamos reflejando su carácter en nosotros. Y otro de los frutos, hermanos, del Espíritu Santo cuando está en una persona es mansedumbre. También una de las otras es templanza. Templanza, dice. Está hablando del dominio interior. Estamos hablando de estos dos frutos, mansedumbre y templanza. Y nos recuerda a Jesús cuando Él nos dice en Mateos capítulo 11, versículo 29, Él dice, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. O sea que Jesús tenía el Espíritu Santo. Todos esos frutos tenía el Maestro. Aprendan de mí, dice, que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús nos llama a imitar su mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso en tiempos de provocación, hermanos, el manso no reacciona según la carne, sino con el fruto del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu no estalla, responde con gracia. ¿A cuántos de nosotros tantito le dicen algo, nos encendemos? Somos como el cerillo, cuando nos prenden perdemos la cabeza. Amén. Por eso lo que estoy diciendo, en tiempos de provocación, el manso no reacciona según la carne, sino con el fruto del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu no estalla, responde, va a responder con gracia. Eso es lo que nos enseñó Cristo. Eso es lo que Él nos está diciendo, que seamos mansos y humildes, dice. ¿Cómo podemos llegar a ser mansos y humildes? Por medio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos obtener eso nada más así. Nosotros no podemos obtener eso por medio de un libro. Viene a través del Espíritu Santo. Es el que pone el fruto en nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Otra de los frutos es paz y paciencia. Vamos a tener firmeza en los problemas, en los conflictos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice. El Espíritu y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice. O sea que hay una paz de Dios, hermano. Hay una paz que el mundo te da. Que eso lo vamos a hablar en otro día. Pero vamos a enfocarnos la paz de Dios. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios y eres guiado por Él, va a haber paz en ti. Vamos a ir a un ejemplo. El profeta Daniel, cuando lo hallaron orando a Dios en su aposento, hermano, dice la Biblia que lo agarraron, lo apresaron para encarcelarlo, meterlo en ese lugar donde había leones para poder comérselo a él. Porque imagínate
una persona entrar donde hay leones es muerte segura. Y vemos el ejemplo de Daniel, hermanos, que este hombre, ¿qué tenía este hombre? El Espíritu de Dios. Tenía esa paz. Él entró, confiado, entró donde habían los leones. Había una paz en él. Imagínate llegar a ese nivel, hermano, de que tú tengas esa paz en medio donde hay animales carnívoros que no vas a salir vivo. Pero este profeta nos enseña en la Biblia que él, amado hermano, tenía esa paz interior y en Dios. Amén. Había paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en este profeta. Por eso es necesario que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Repito nuevamente, Jesús dijo a sus discípulos, voy pues, yo rogaré al Padre, y el Padre enviará al Consolador, la cual guiará a ustedes a toda ¿qué? Justicia y a toda verdad. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, hermanos, vas a estar seguro, vas a caminar con seguridad, vas a vivir en paz porque sabes que el Espíritu de Dios te está guiando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínate, el Espíritu, los frutos del Espíritu, una de ellas que estamos hablando es la paz. Y estamos también hablando la paciencia. Imagínate si nosotros no tenemos estos frutos, amados hermanos. Eso nos está diciendo que no somos guiados por el Espíritu Santo. No sé si ustedes han conocido personas, hermanos, que cuando les reciben una mala noticia, ves cómo se ponen, pierden la cabeza, se alocan, dice nosotros por acá. No tienen paciencia, no tienen paz, se descontrolan muy rápido. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios todavía. No se han dejado que el Espíritu de Dios los guíe, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros. Es muy importante que el Espíritu Santo forme ese carácter de Jesús en nosotros, para que podamos tener esos frutos del Espíritu Santo, que es la paz, la mansedumbre, bondad, amados hermanos, la paciencia, el amor, el gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que vamos a tener si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos da paz incluso en medio de la tormenta, y eso es lo que estamos hablando. Nuestra reacción ante la adversidad revela si el Espíritu Santo gobierna nuestro carácter. Escuche bien lo que estamos hablando. Nuestra reacción ante la adversidad que estamos viviendo revela si el Espíritu Santo gobierna nuestro carácter. Saben que muchas veces Dios permite las pruebas en nosotros Él quiere ver nuestra reacción. A ver si ya estamos listos si es que el Espíritu Santo está en nosotros. No vaya a ser así como Jesús, dice la Biblia, que cuando Él tuvo hambre, dice, y fue a asomarse a una higuera para así a ver si encontraba fruto, porque Él tenía hambre, quería comer. Por eso, escuche bien, Dios permite las pruebas, las tormentas en nuestra vida, porque Él quiere venir a ver si va a encontrar fruto en nosotros. Escuche bien lo que estamos hablando. Dios permite muchas veces las pruebas que estamos viviendo. Él quiere ver, asomarse, si Él encuentra algún fruto en nosotros. Amén. Por eso es importante dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Dios, hermano, no depende del clima, sino del Espíritu que habita en el corazón del hombre. El Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante
que nosotros, hermanos, amigos que nos están escuchando, dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Sí, vamos a la iglesia, está muy bien, está perfecto, pero eso no es todo. Tenemos que conocer al Espíritu de Dios, la cual está en la tierra ahora. Jesús ya no está. Jesús ya vino a hacer lo que el Padre le había mandado a hacer. Él cumplió el plan que el Padre le había dado. Él ya se fue, pero Él dejó una promesa. Voy pues, le dice a sus discípulos y a nosotros también. Jesús nos está diciendo, voy pues, pero yo rogaré al Padre, dice Él, y Él enviará al Consolador, la cual los guiará a ustedes a toda justicia y a toda verdad, dice. Es el Espíritu Santo, es el que está en la tierra hoy en estos tiempos finales que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, hermanos, que estamos viviendo. Y es el Espíritu Santo, es el que nos va a mantener firmes a nosotros, si nos dejamos que Él nos guíe. Amén. No es bueno ir a la iglesia, pero es importante dejarnos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos gobierne, dejarnos que Él transforme nuestra vida de adentro hacia afuera. Amén, porque cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, hermanos, Él empieza a cambiar de adentro hacia afuera. El Espíritu de Dios no es apariencia, no es lo que yo me he visto. Hay mucha gente que se viste con corbata y con ropa ostentosa, hermano. Vas y lo saludas. ¿Qué quieres? El Espíritu Santo no es apariencia. No, el Espíritu Santo está adentro. Cuando el Espíritu Santo ha transformado la vida de una persona, hermano, va a haber cambio, va a haber humildad, va a haber paz, va a haber paciencia, benignidad, bondad, temblanza, amor. Hay en esa persona, es humilde. Bendito sea el nombre del Señor. Ser cristiano no es vestirse bien. Mucha gente vemos adentro de la iglesia corbata y todo así, hermano, bien orgulloso, ¿verdad? ¿Qué significa el Espíritu Santo, hermano? Falta mucho. Tú no lo conoces todavía. Por eso es importante dejarnos que Él transforme nuestra vida de adentro hacia afuera, hermanos. No es ir solamente a la iglesia. Es importante ir a la iglesia, sí, porque ahí escuchamos la palabra de Dios. Pero es bien importante depender del Espíritu Santo, que Él nos hable a nuestro corazón, dejarnos que Él nos moldee nuestra vida a través de Dejamos que Él, amados hermanos, cambie, transforme de adentro. Él lo va a hacer cuando nosotros le dejamos, cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Es ahí donde Él empieza a trabajar. Dios no cambia a gente rebelde. Cuando nosotros nos rendimos a Él, hermanos, con todo nuestro corazón, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a transformarnos de adentro hacia afuera, amados hermanos. Es ahí cuando tú empiezas a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a buscarlo en el templo, a buscarlo en oración. Es ahí, pasan los días, es ahí donde Él empieza a transformar de adentro hacia afuera, hermano. Es ahí con el tiempo empiezas a ver el fruto, los frutos del Espíritu Santo en ti, en una persona. Hay fruto de amor, de bonanza, amado hermano, templanza, hermano. Hay paz, mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Es ahí donde se mira a un verdadero cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Formar el carácter de Jesús en ti. Si es que así tú lo deseas. Si es que así tú lo dejes que Él trabaje en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, esta es la palabra del Señor que Dios puso en mi corazón para darte en esta noche. Esta palabra no es solamente para ti, también es para mí, porque Dios sigue trabajando en nosotros. No es porque yo le estoy hablando aquí, ya soy perfecto, ya soy intocable. No. Yo también soy una persona igual que usted.
Soy una persona normal que falla, pero me dejo que el Espíritu Santo me siga transformando día con día, amados hermanos. El Espíritu Santo nos sigue transformando día con día y eso es hermoso, saber que hay alguien que nos está ayudando a ser buena, perfecto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, mi nombre es el hermano Jerónimo, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde la radio Jesús es la respuesta y también en nuestro perfil de YouTube, Radio Jesús la respuesta, y también estamos en la aplicación de la radio, amados hermanos, Jesús es la respuesta, y también estamos en mi perfil de Facebook que está con el nombre Jero de López. Búscanos, hermanos, síguenos. Queremos entregarle una palabra de parte de Dios. Queremos ser de bendición para ti, para toda tu familia. Queremos llevarte una palabra de bendición, palabra de Dios, una rema, amado hermano, de parte de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos ser de bendición, un canal de bendición para llegar